Bueno, el presidente Andrés Giordano quedó en para al bus, así que viene atrasado, por eso empezamos la reunión nosotros. El acta de la sesión número 11, bueno, primero que nada, bienvenida. Bienvenida a la familia de las personas afectadas por lo que sucedió en la bodega Kaiser. El acta de la sesión número 11 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones, y el acta de la sesión número 12 queda a disposición de los señores y señoras diputadas. El señor secretario dará lectura. Señor presidente, se ha recibido el siguiente documento: las excusas del abogado Matías Soto Mancilla, quien por razones laborales no podrá asistir a la sesión del día de hoy. ¿Él era abogado de qué? ¿De la familia? Ah, ya. Ofrezco la palabra entonces sobre varios. ¿Quién está? Bueno, queremos saludar, está telemáticamente el diputado Lilayú, el diputado Andrés Giordano. ¿Alguien más o no? No. No sé si alguien quiere decir algo en varios. ¿No? Ya. Entonces, para la presente sesión, tiene por propósito el recibir a la familia de los afectados la señora Solange Arias. ¿Quién es? ¿Usted? Ya. La señora Margarita Ponce, ahí. La señora María Teresa Román y su hija Natalia Mesa. Y dice, las acompaña la psicóloga Fresia Vargas. ¿Viene? Pues si quiere tome asiento aquí. También concurre la abogada Alejandra Arriaza. Tome asiento. Del equipo de la parte querellante, quienes expondrán al tenor del contenido del mandato. Entonces le ofrezco la palabra, no sé quién quiere iniciar el relato. Nosotros acá, bueno, ustedes ya han seguido la comisión y la idea de esta es poder escuchar a la familia, que nos cuenten su testimonio, cómo han visto que se ha desarrollado este proceso, todas las irregularidades, principalmente centrado en eso, y también, bueno, como vemos acá que está la psicóloga que ha servido un poco de contención, también que nos cuente las deficiencias que ha habido de parte del Estado en relación también a esa necesidad que es el tema de la contención. Y bueno, y la abogada también si nos puede ilustrar más del caso, por si hay algún detalle. No sé quién quiere partir. Ya. ¿Cuál es su nombre? María Teresa. Una pura vez, ¿no? Ahí. Ya, mi nombre es María Teresa, soy viuda de Manuel Muga. Mi esposo ese día estaba en la casa y salió a comprar una torta, en la cual se perdió el rastro de él, y después de una semana lo vinimos a encontrar en la bodega Kaiser, en la cual nosotros no tenemos ni un partido político, no vivimos cerca, nada de eso. Así que lo buscamos, mucho lo buscamos, y al final apareció después que fuimos al Instituto Médico Legal, y ahí lo vieron que estaba ahí la bodega Kaiser. En lo cual hay un reportaje donde se encontraron evidencia en la cual era ropa de mi esposo, unas llaves de mi esposo que estaban ahí, en la cual después de un año las vinieron a retirar al domicilio, y después cuando nosotros fuimos a hablar con el inspector dijo que el fiscal Morales había dado la autorización de que no se periciaran esas ropas. Y ahí nuevamente hicimos los trámites nuevamente para que se pudieran periciar. Nosotros estuvimos mucho tiempo buscándolo, no teníamos por dónde, si él salió a comprar, y en ese lapso no sabemos qué es lo que pasó. Se puso demanda en Carabineros por la desaparición, en la cual mi hija puede responder a eso, cómo le respondieron Carabineros y lo que le dijeron ese día. ¿Colocaron la denuncia el mismo día? ¿Al otro día, hija? Sí, al otro día, por presunta desgracia. ¿Tiene que apagar el micrófono? Ah, ya.
Bueno, mi papá ese día no llegó a la casa, lo buscamos por todas partes, esperamos las 24 horas, el día después fuimos a poner la presunta desgracia, a lo cual el carabinero que me atendió, me dijo, bueno, yo le conté la situación que había pasado, que iba a comprar, estábamos en pleno estallido social, entonces me dice, bueno, ¿no se habrá ido con otra mujer? Esa fue su respuesta, a la cual yo tenía rabia, pena, impotencia, o sea, mi papá está desaparecido, necesito encontrarlo, o sea, un poco de humanidad. Entonces ahí empezó nuestra carrera a buscarlo por todas partes hasta que tuvimos que hacer el ADN y ahí lo encontramos en Kaiser. Eso. Gracias, presidente. Bueno, en primer lugar, saludarlas y agradecerles que estén acá, porque uno sabe que no es fácil, digamos, estar, porque de algún modo es revivir una vez más una situación dramática, dura. Yo les quería hacer un par de preguntas, si bien quizá la respuesta es tan clara, yo creo que es importante dejarlo en constancia, por eso estamos grabando. Decían que él salió a comprar una torta, ¿había algún cumpleaños, había alguna fiesta en la casa? O sea, él iba a comprar y volvía con esa torta, ese era el... Ajá. Le voy a aprovechar de hacer el tiro la siguiente pregunta, porque así me responde la... Sí. Sí, la segunda pregunta es si él había participado de alguna actividad de las que habían esos días de protesta, en fin. No. Si él había participado de alguna de las actividades que se llevaron adelante esos días en la comuna o en algún otro lugar que pudiera significar que él estaba involucrado en actividades de las que sabemos que se desarrollaron durante los días desde el 18 de octubre en adelante. Esas son las dos preguntas. Mi esposo ese día... Dígame. Ya. Disculpe. Ese día mi esposo salió a comprar la torta porque estaba de cumpleaños mi yerno, el esposo de ella. Y no tenía regalo y él se ofreció de ir a comprar. Nosotros jamás ha mandado en una protesta, jamás ha mandado en una marcha. Yo la primera marcha en mi vida de 60 años que tengo, que fue al primer año de aniversario de mi esposo, que fuimos a Kaiser. Y no el primero, fue el segundo, porque ahí recién vine a conocer Kaiser, que no lo conocía. ¿Dónde vive usted? O sea, yo ¿de vivo dónde en salió Renca. él? Sí, yo vivo en Renca. ¿En qué población? En Cabo de Horno, Ya. Manuel Rodríguez, Ya. ahí vivo yo. Que a harta la distancia, más de media hora más o menos. Eso iba a preguntar, ¿cuál es la distancia Sí, desde donde como usted media vive? hora más o menos. ¿Y había ido a comprar al líder o a dónde la torta? Él dijo, voy a comprar. Y Que habían Sí. dos ¿No sabe usted supermercados igual. a dónde iba a comprar? Realmente no sé, por eso esa es la preocupación, cómo llegó allá. No sabemos realmente el trayecto que él tomó. Ya. No sé si quieren agregar algo más al relato. ¿Alguna otra cosa más que le haya causado, como por ejemplo, lo que usted decía, o sea, no saben cómo llegó allá, saben si llegó en micro, las investigaciones que dicen, si llegó caminando, andaba en bicicleta, ¿no? No Eso saben es lo nada. que no sabemos nosotros. Porque Ya. él dijo, voy y vuelvo, a la vuelta almorzamos y más allá no sabemos. Sí, lo único que después que en el día se andaba filtrando un video, bueno, anduvo toda la semana, un video que subieron los carabineros donde ellos estaban todos quemados, en el cual yo no lo he visto, pero lo vieron mis nietos y todo el mundo casi lo vio porque se transfirió por todos lados. Claro. Así que nunca yo lo asocié con eso, porque él jamás había estado en eso, y nosotros nunca hemos participado en nada, Y esa es la consulta que siempre, ¿qué pasó en ese lapso de ir y a dónde llegó? Esa es la pregunta que siempre voy a hacer. Y él no participaba nunca en nada, ni en protesta, nada, ni en partido político, nada. Ni una cosa de eso. Ok. No sé si alguien más quiere hablar de la familia. Solamente. ¿Sí? Ahí se dice su nombre, todos sus antecedentes para que quede en el acta. Buenas tardes, mi nombre es Solange Arias, soy mamá de Joshua Osorio, el joven de 17 años que falleció en Kaiser. Bueno,
Yo soy una de las testigos que estuvo en el incendio, porque fue en el momento que mi hijo fue a ver, cuando estaba el proceso de saqueo en Kaiser, que fue como tipo 3 de la tarde, 3:10 más o menos, 3:15, llama a mi yerno que andaba con él y Julián Pérez, llaman que no encuentran a Yochoa. En ese lapso van mis hijas, después me llaman y que no lo encuentran. Y ahí voy yo, tipo 3:30, que estoy relativamente cerca de mi casa a Kaiser, el terreno de Kaiser. ¿A cuánto vive? Disculpe. Como a 10 minutos de mi casa. ¿En qué lugar vive usted? Yo vivo en la Villa Miraflores, Ya. que está en la Ya. Villa Miraflores. El cual me encuentro con un incendio y es donde empezó mi búsqueda, la búsqueda por mi hijo, porque decían que habían salido por lugares de la fábrica, la parte trasera, y yo corrí por las andenes buscando a mi hijo, el cual no lo pude encontrar, y el otro que no encontré ni una salida, sabiendo que habían lugares donde podrían salir. Estuve todo el proceso todo el día, lo viví todo el día. Estuvo Carabineros, al cual nosotros le decíamos que por el RUT de mi hijo viera si estaba en alguna comisaría detenido, el cual no nos daba ni una información. Pasó el trayecto del día del incendio, el cual tuvimos que, entre las familias, amigos de mis hijas, amigos de nosotros, vecinos, tratando de tirar las mangueras para que pudieran los bomberos hacer función de su labor de apagar el incendio, el cual se demoró demasiado, y ya nos dio el tiempo en que bomberos nos decían que nos van a dar información y a quién andábamos buscando, y nunca llegó esa información, la cual nos enteramos de un llamado telefónico a una de mis amigas de mi hija, que en televisión, Canal 7, había dicho que habían 5 personas calcinadas, habían fallecido en Kaiser. Por ese lapso nos enteramos y yo seguí ahí. Yo como mamá, no sé, quería ver, reconocer, saber si estaba mi hijo realmente ahí, y me quedé hasta que llegó la vocal, que fue ya en la tarde, muy pasada de hora de la tarde. Todo eso fue el mismo día, ¿cierto? El mismo día, yo estuve el 20 de octubre ahí, todo el día, de las 3 ¿Y en a usted adelante. se le desapareció su hijo? Ahí, en ese Ahí. momento. Desapareció antes y yo llegué cuando me avisaron y no lo pudimos encontrar. Recorrimos los sectores, igual, buscándolo por algún acceso a algún lugar, si había salido por otra calle, que no sé, pues, que justo llegó en el momento del incendio, y fue en el momento en que decían que ya está la PDI ahí. Yo lo sé porque yo soy comerciante y ese día había feria y yo trabajo en esa feria que justo en Miraflores. Entonces me quedé hasta el último, el cual cuando llegaron militares, que llegaron muy temprano, estábamos en tiempo de toque de queda, el cual no quería saber, quería quedarme ahí y no ver que sacaran los cuerpos, ver algún indicio que realmente me confirmara o no, lo que no quería pensar. En ese momento fui amenazada por militares y por carabineros, porque como estaba en estado de excepción, no me tenía que retirar del sitio del lugar y irme a mi casa, el cual, hasta lo que yo observé, el sitio no fue periciado, no fue cerrado hasta cuando yo estuve, y tampoco después los días siguientes. Después de ese proceso seguí la investigación buscando a mi hijo, el cual ya recibí la noticia que la cual no queríamos tener, y empecé a investigar la autopsia, la cual nos entregó el fiscal José Morales y el fiscal Armendari, el cual nos dijo que estaban los cuerpos calcinados. Y no era así, porque yo reconocí a mi hijo y no estaba calcinado. Y en ese momento él nos dijo que él estaba de bombero en el incendio. Entonces empecé con la investigación yo por mi cuenta como mamá, para saber qué había pasado con mi hijo. Y
arrojó que tenía 3 orificios en la costal derecho y 2 costillas quebradas, que son las más duras, que no se pueden quebrar en un incendio. Siempre se quebran las más delgadas, que son las que están más abajo. Continuamos con esa investigación y llegamos hasta un perito forense, el cual, que es un experto, que es Luis Rabanal, cual me detalló y me explicó la autopsia. Con ese proceso yo empecé a exigir la exhumación de mi hijo, el cuerpo de mi hijo, que quería que lo exhumaran. Fue un proceso largo porque Fiscalía igual no fue muy aporte para nosotros, en resumidas cuentas. Fuimos vulnerados en realidad por la situación económica de nosotros, por ser gente pobre, gente de población. Fiscalía no nos tomaba mucho en cuenta. Pero no bajamos los brazos y seguimos insistiendo en la exhumación, y de ahí pasó mucho tiempo, 2 años, un poco más, hasta que pudimos ya lograr que dieran el proceso de la exhumación de los cuerpos de mi hijo y de mi compañera, de Andrés Ponce. Pero también en ese proceso fue difícil, fue muy duro, porque ya viviendo todos esos procesos queremos llegar a saber qué pasó con mi hijo. Quiero saber qué pasó con mi hijo, por qué está en esas circunstancias, si él no murió en forma fetal y estirada. Empezó la exhumación, nos dieron el plazo para la exhumación, nos dieron la autorización, el cual nosotros estamos trabajando con unos peritos forenses que son de la ECHAF. Son la ECHAF, que han estado desde un principio con nosotros, el cual nos han apoyado mucho en el tema de investigar y todo. Participó en la exhumación de mi hijo y ya cuando queríamos empezar la autopsia, para que nos dieran el plazo y el día que empezara la autopsia, anteriormente nos rechazan que el grupo CHAP no participe por situación económica, que no podían pagarle al grupo, el cual para nosotros es muy importante que estuviera el CHAP, porque desde un principio el Instituto Médico Legal ha cometido muchos errores, tanto como las autopsias, en el proceso, en las entregas, y después de las entregas cometieron muchas equivocaciones. Entonces hemos pasado un proceso con ellos que ha sido muy desconfiable, que nosotros no estamos confiables para nada, actualmente tampoco. Entonces pedíamos y queríamos y exigíamos por último que estuviera alguien que fuera de nosotros, del grupo y de confianza, cosa que la investigación sea amplia, abierta y que salga realmente sea sincera, que no vuelvan otra vez a darnos la misma investigación que nos dieron al principio, que la vuelvan a repetir ahora, porque al principio las autopsias entre la familia las comparábamos y eran copia-pega y con varias diferencias. Entonces eso nos causó mucho alboroto a nosotros como familia, mucha angustia y mucho dolor, porque hasta actualmente también se está pensando en que no sabemos si sepultamos a nuestro familiar, que son las dudas que han estado. Y pedimos al fiscal nacional que nos avalara y no nos dio el rechazo. Y además ahora con con el proceso que pasó también en Instituto Médico La Hora con los cuerpos, que se abrió, se sacó de custodia el cuerpo de uno de los familiares de nosotros, que es de Andrés Ponce, que lo abrieron, lo cerraron y lo volvieron a poner en custodia. Para nosotros, Instituto Médico Legal realmente no es confiable. Entonces, por eso nosotros también estamos en un proceso como súper difícil de tener y querer, pero lamentablemente la Fiscalía a nosotros nos toma como cualquier tipo de persona que ni siquiera tiene la voluntad, porque sentimientos no le podemos exigir, pero sí la voluntad de que nosotros queremos saber la verdad que pasó con nuestros familiares. Eso. No recuerdo quién nos había contado de que, claro, esa autopsia la habían rechazado por un tema presupuestario.
¿Cuánto, saben ustedes cuánto costaba eso? 12 millones más. 12 millones Ya. era lo que estaba, menos. porque lo Y, que estaba- y como eso está rechazado y no han hecho la autopsia, ¿el cuerpo sigue ahí en custodia a la espera de qué? No, ya ahora empezó, el 10 de mayo, empezó la autopsia de Yoshua. Pero por parte del Instituto Claro, Médico por Legal. parte del Instituto Médico Legal, por parte de la PDI de Derechos Humanos, el médico forense que colocó Fiscalía, y no tenemos forense veedor nosotros. Bueno, ahí ella después nos cuenta Ya. más detalles. Bueno, entonces, estamos trabajando en realidad con el sistema que Fiscalía nos impuso. Claro. Oiga, y cuando usted la echaron de ahí del lugar por el tema del toque de queda, ¿fue cierto? ¿Sí? ¿Ya habían sacado el cuerpo? ¿Todavía no? No, Todavía no. no, habían llegado ellos ahí y yo estuve hasta bien tarde, o sea, 8:30, no recuerdo el horario A bien. las 8 parece que empezaba el toque de Claro, queda. yo estuve pasado de las 8, entonces claro, ahí es donde me amenazaron, me apuntaron con armas y me enviaron para la casa. Pero llegaron y se instalaron los vehículos, pero ahí ellos quedaron conversando nada más, pero no hubo un proceso de aislar el sitio, nada. Diputado. Sí, tengo una duda, presidente, pero es una duda que me quedó a mí. Esa autopsia que tenía un valor de 12 millones de pesos, ¿quién la tendría que haber pagado? ¿Ustedes, los familiares, o esa, si es que se hubiera aceptado, la pagaba la Fiscalía, o no sé quién corresponde, no conozco del Cuando procedimiento? nosotros el presupuesto de la CHAP lo presentó a Fiscalía y Fiscalía la rechazó. Y como nosotros, como personas vulnerables, como personas de población, no contamos con esa cantidad de dinero para poder cancelar y pagar, para que sea un trabajo limpio y expedito. Saltando a la abogada, porque no conozco el procedimiento, ¿es habitual que Fiscalía que rechacen una segunda autopsia, o más bien normal que se acepte una segunda autopsia solicitada por las partes en este caso? ¿Cómo es el procedimiento normal? No, el que está debajo del... No. Debajo es Alejandra, ¿cierto? Alejandra. Tiene la palabra Alejandra. Muchas gracias, señor diputado. En los procesos en que efectivamente hay muchas dudas respecto de las causas de muerte y no se han logrado precisar, como es el caso de estas 5 víctimas, en las cuales además sucede precisamente en un estado de excepción constitucional, debió haber regido otros protocolos, el protocolo de Minnesota, con el objeto de esclarecer efectivamente y poder buscar si hubo intervención de terceros en las muertes de los familiares de mis representados. Sin embargo, eso no se hizo. Las autopsias presentan varias falencias, hubo muchas situaciones que no fueron detalladas ni explicadas, y por lo tanto los familiares permanentemente desde el inicio de la investigación solicitaron una nueva autopsia. Tanto es así que no solo es para poder determinar ciertas lesiones que no se explican con la acción del fuego o con el calor, sino que además porque tienen dudas si efectivamente la persona que enterraron son sus respectivos hijos. Por lo tanto, desde un inicio la familia han estado solicitando, la Fiscalía se había negado a realizar esta diligencia durante más de 2 años, y desde que inició el trabajo esta Comisión Especial Investigadora hemos notado un cambio por parte del Ministerio Público. Se han dado lugar un montón de diligencias que con antelación no se habían hecho, y tratando de ajustar ahora en este nuevo procedimiento al protocolo correspondiente. Sin embargo, se solicitó la exhumación de 2 de los cuerpos que eran los que presentaban mayores dudas para las familias, tanto de la identidad de ellos como por las lesiones que explicaba, y se solicitó que no solamente participara el Servicio Médico Legal, sino que también participara la BICRIM de la Policía de Investigaciones, participará también un perito extraordinario como es un médico forense externo, y a petición de la familia se había solicitado también que participara el equipo de Chileno Antropología Forense y Derechos Humanos, que es un equipo multidisciplinario. No solamente un perito, sino que es un equipo completo que tiene por objeto poder esclarecer distintas
dudas que existen en todo este procedimiento y que para las familias era de confianza. Es así que se solicitó al Ministerio Público, durante esta comisión se accedió a esa diligencia, ellos presentaron su presupuesto como correspondía a la Fiscalía y ellos tenían que elevar la autorización a la Fiscalía Nacional, porque no solamente el honorario de un perito, sino que es de un equipo de más de 6 profesionales. El juzgado de garantía autorizó la participación de ellos participaron en la exhumación de Yochoa, de Andrés, participaron en la reunión del equipo de coordinación de profesionales respecto de las pericias y los plazos que venían. Sin embargo, en esa etapa se les señaló de que no había presupuesto y se paralizó todo. Y en marzo nosotros nos enteramos de todo esto, las familias hablaron con el fiscal nacional para que reconsiderara esa situación, puesto que el presupuesto se ajustaba a otros peritajes, digamos, similares, a lo cual no se accedió. Y en mayo se realizaron ya las autopsias de Yochoa y de Andrés, solamente con la participación del Servicio Médico Legal y un médico externo, pero no con antropólogo forense. Ok, antes de entregarle el mando al presidente, quiero saludar, presidente, a 2 concejales de la comuna que están acompañando a la familia en todo este proceso. Bueno, el concejal ya había venido, César Améstica, y la concejala Ana Paz Casimino. Presidente, por favor. Sí, totalmente. Todo. No me perdí de nada. Bueno, primero que todo saludarles. Estaba muy atento a la sesión. Disculparles el retraso. Tuvimos un problema en el bus que viajábamos, así que se retrasó, se quedó en pana y se retrasó más de lo presupuestado. Para continuar con la sesión, no sé si quizás usted... Sí, para seguir el orden de las palabras vamos entonces con la familia. La escuchamos, tiene la palabra. Doña Margarita Ponce. Sí, Margarita Ponce. Ahí sí. Ahí. Buenas tardes, mi nombre es Alejandra Ponce, mamá de Andrés Ponce. A ver, yo no estoy de acuerdo con el Instituto Médico Legal por todos los errores que cometieron con mi hijo. Primero, las llamadas telefónicas. Primero, una llamada, la cual no era para mí, era para otro niño. Después, la segunda llamada fue para decirme que sí estaba mi hijo ahí. Empecé al revés. Y de la tercera llamada, tenía ya a mi hijo sepultado y me llaman para decirme que fuera a reconocer el cuerpo de mi hijo. Entonces, por ahí. Y después vino el proceso de exhumación. Que esto fue en febrero, si no me equivoco. En febrero. Ya. Lo citaron a las 10 de la mañana, en la cual un proceso que empezó a las 10 de la mañana y terminó a las 3:30 de la tarde. ¿Por qué? Porque no llegaron. Llegó solamente la camioneta y un pioneta, nada más. No llegó el equipo de custodia del Instituto Médico Legal. Y eso se esperó hasta las 3:30 de la tarde que llegara el equipo. Y así, y ahora qué más, ahora que me enteré también que mi hijo de nuevo fue abierto, lo sacaron, que lo volvieron a abrir, rompiendo la cadena de custodia, que se supone que está en custodia, que está todo grabado. ¿Cómo se van a equivocar tanto? Que de nuevo lo abrieron, rompieron la cadena de custodia. Entonces yo no confío en el Instituto Médico Legal por esos errores. Uno de los tantos, que hay más errores que yo ahora, hace poco que yo empecé, porque antes cosas las llevaba mi sobrino. Por eso, yo no confío en el Instituto Médico Legal, no confío para nada, porque me llegó una autopsia de que mi hijo tenía cabello. Mi hijo no tenía cabello porque se pelaba, era peladito. Y por eso yo empecé a pedir la exhumación. Porque no me corresponde. No le corresponde lo que dice la
la autopsia con el cuerpo de él. Eso. Muchas gracias por su relato. En general quiero como extender además el agradecimiento por la valentía, porque sabemos, lo dijo el presidente, lo dijo el diputado Hirschel, algunos de los dos lo dijo en su momento, de que esto es, por cierto, sabemos que significa volver a abrir una herida que está presente, que no se ha cerrado, y parte de los esfuerzos de esta comisión van en dirección, al menos en la parte que nos compete, no somos un tribunal, pero al menos en la parte que nos compete, en la dirección de buscar, intentar saldar ciertas deudas que se han ido abriendo en el camino, que son, digamos, formas de abrir más esa herida que ustedes hoy día acarrean por no tener en este momento lo primero, que es básico, que es verdad, entender qué es lo que pasó, y mucho menos justicia. Y yo creo que ha sido bastante ilustrativo para esta comisión la última sesión que tuvimos, que me imagino que ustedes probablemente la vieron, donde estuvimos con una sesión de revisión documental de videos donde pudimos ver el contenido de Telesur. De hecho, vimos una entrevista de don Luis Rabanal donde también nos explicó, bueno, no nos explicó directamente a nosotros, lo explicaba en cámara a Telesur. Básicamente, la serie de irregularidades, solo nombró unas pocas, él dijo acá hay muchas, ¿no? Y ustedes acá están dando cuenta de otras, ¿no? Quiero como hacer mención a algunos comentarios que le hayan dicho a usted que su padre se había ido con otra mujer. O sea, son cuestiones que uno no espera, no puede tolerar y no puede concebir que sean parte de los protocolos del Estado para atender situaciones tan graves, tan dolorosas como las que se han conocido en Renca. Y me quiero centrar un poco en ese tipo de cuestiones, quizás haciendo algunas preguntas un poco más abiertas respecto de la relación en general de las instituciones del Estado con usted. Yo creo que venía escuchando en los audífonos, es muy importante lo que dice doña Alejandra respecto de que hay como un antes y un después con la Comisión Especial Investigadora, que efectivamente antes de este momento las diligencias estaban todas detenidas, había un sinnúmero de cuestiones que eran parte de hecho del sustento de la solicitud de comisión y que además, lamentablemente, uno lo está viendo por la información que hemos ido recabando en otros casos de incendios similares a este, con resultados de muerte y con investigaciones donde el Ministerio Público no ha actuado oficiosamente, ¿no? Entonces, yo les quiero preguntar por eso, quizás si es que alguna de ustedes o incluso su abogada quisiera indagar sobre la relación con el Ministerio Público, también cómo se generó el contacto con las familias, qué tipo de trato además hubo al respecto. O sea, porque ya vimos en Carabineros, por ejemplo, en su caso, la primera recepción gravísima. Respecto del servicio médico legal, si en algún momento interlocutaron con personeros del servicio médico legal, más allá de todas estas irregularidades que incluso van hasta esta semana o la semana pasada cuando se realizó en el fondo esta autopsia, donde sabemos que se rompe digamos un protocolo básico y sobre todo para un caso tan sensible como el que estamos comentando, y también con el Instituto Nacional de Derechos Humanos, si hubo algún tipo de contacto, y si nos pueden relatar un poco cómo esas tres instituciones se relacionaron finalmente con el caso y con las familias y también con sus representantes legales. Eso. Bueno, buenas tardes. En primera instancia, cuando durante la semana después de que falleció mi hijo, yo me presenté en INDH y puse el caso ahí. Entonces, después de ese proceso también estuvimos en contacto con otras familias, en reuniones con otros casos similares, como Construmar, que estuvo el de Maipú, tuvimos varios, teníamos reuniones con ellos, el cual no escuchaban los casos, pero de escucharnos hasta empezamos, porque realmente lo que hicimos nosotros fue buscar ayuda a nuestra dolencia, a saber de nuestra familia qué sucedió con ellos. Estuvimos con varias entidades en las cuales que recurrimos, como tanto internacional, porque yo igual fuimos con gente internacional de derechos humanos también, expusimos el caso, estuvimos en un foro internacional de derechos humanos, también exponiendo el caso, tanto de Andrés Ponce como el de Joshua Osorio, y donde
hubieron muchos casos más en el estallido social. Entonces ahí comenzó nuestro camino en realidad por llegar a la autoridad, a las máximas autoridades, para tener la ayuda necesaria para que fuéramos escuchados, que nos pudieran poner un poquito de calma, la cual no la tenemos hasta el día de hoy. Y se nos ha hecho, igual hemos estado con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que también hemos llegado a esa instancia de estar en reuniones con ellos, de darnos el apoyo como personas, pero estamos en un proceso que realmente el caso está como lo hacen como más complicado solamente durante fiscalía, y es lo que estamos en espera. O sea, todos pueden decir, pucha, apoyamos, sentimos, las ayudamos, o no está en nuestro poder de poder ayudar en el caso de entre fiscalía, juez y cosas así. Está bien, lo entendemos, pero el proceso ha sido de reunión en reunión y no solamente sentimos el apoyo y igual se ha logrado cosas que se ha avanzado ahora, se ha abierto en realidad igual el caso, porque si no, no nos hubieran tomado en cuenta. Eso. No sé si alguien más quiere tomar la palabra. Les iba a aprovechar de complementar, porque no pregunté dentro de las instituciones también la relación, y lo pienso a propósito de la exposición hace un par de semanas o casi un mes atrás del concejal César Améstica, a quien aprovecho de saludar, y también concejala, saludarles por estar acá, donde nos mencionaba que se les había instruido desde la municipalidad no interponer denuncias, no interponer querellas. Quizá me gustaría que pudieran ahondar en torno a eso, ya que fueron ustedes directamente quienes lo vivieron respecto de aquella actuación en torno a la municipalidad. Bueno, con el encargado jurídico acá comentándolo. Bueno, sí, fui yo la que tuve confrontar ese momento, el cual que estaba en fiscalía, y el fiscal Morales le dice a mi abogado que tenía en ese momento que de la municipalidad de Renca, la personalidad jurídica que tenían ellos estaban trabajando para la gente de dueños de Kaiser, el cual cuando me enteré yo me dirigí a la municipalidad y exigí que me entregaran todos los expedientes que tenían de nosotros de Kaiser, todos, porque estaban trabajando, haciendo una labor la cual ellos no querían poner querella, que no podían hacer, no tenían el poder para poner una querella, que nos decían que no pusiéramos, no avanzáramos en el caso. Siempre fue un obstáculo para ellos en realidad que nosotros estuviéramos en el caso, que esté en lo personal, que yo estuviera tan involucrada en el caso, que fue como en ese momento la que estaba más metiendo bulla en ese momento por la muerte de mi hijo. Y por parte de la municipalidad al principio no en realidad siempre ha sido como bien anexo, no podemos contar mucho con el apoyo del principio, cero apoyo del alcalde de nuestra comuna, el cual nosotros le dijimos en una reunión que él confirmó que él había llamado a militares ese día 20 de octubre en la mañana, y que lo había puesto en su página de Twitter. Entonces, para nosotros fue como una confrontación también, porque eso no fue honesto desde un principio, tampoco quería tener tratos con nosotros, tampoco quería tener apoyo, tampoco quería darnos apoyo en nada. O sea, para la visión de nosotros después, era como que no, el caso quedara en silencio, que no avanzara, porque claro, ellos tenían los lazos con los dueños de Kaiser. Eso. No sé si quizás quiera complementar, doña Alejandra. Sí, diputado, me gustaría complementar en relación a la relación que han tenido las familias con el Ministerio Público. Si bien yo no tomé el caso desde un inicio, puesto que me incorporé al año siguiente, las he acompañado ya 2 años y medio, siempre las familias comentaron que desde un inicio tuvieron una reunión al inicio con el fiscal José Morales y con el fiscal Armendáriz, en la cual fue muy categórico de señalar la causa de muerte y no dar lugar a investigar efectivamente cómo los familiares llegaron allá ni qué sucedió.
fue muy reacio efectivamente a decretar diligencias que tuvieran por objeto investigar esa situación, y las familias manifestaban siempre que se sintieron muy discriminadas por el trato por parte del Ministerio Público. Es así como cuando, también conversando después con la periodista y con el reportero, que encontraron los bidones y los pedazos de ropas que corresponderían al señor Muga, señalaron haber llamado al Ministerio Público a informarle de este hallazgo para que los fueran a buscar, y señalaron de que no eran relevantes para la investigación. Y encontraron un montón de trabas en línea a poder llevar a cabo diligencias que nosotros estimábamos que eran importantes para esclarecer los hechos. Luego no tuvieron una comunicación más directa con el Ministerio Público hasta ahora que se realizaron las exhumaciones. Por eso yo valoraba el trabajo de esta comisión investigadora, porque siento que ha existido un trato distinto y que por lo menos las familias han tenido un poco más de orientación. Tanto es así que ahora, recién en marzo de este año, cuando estábamos en una reunión para conversar respecto de lo que había sucedido nuevamente en el Servicio Médico Legal, respecto del cuerpo de Andrés Ponce, estábamos con la señora Solange Arias y con Alejandra Ponce, junto con mi colega Matías Soto, y el fiscal Morales ahí nos comentó lo que había pasado en el Servicio Médico Legal, y nos comentó además de que había un croquis con un plano respecto al cual nosotros durante más de 3 años de investigación no conocíamos, y nos señaló que estaba en la carpeta e incluso ofreció darnos copia, la cual la envió a nuestros correos diligentemente, pero es un tema que nosotros desconocíamos en todos los años que llevamos de investigación, y pese a haber solicitado en reiteradas oportunidades la carpeta investigativa en su integridad. Pero creemos que se están destrabando algunos temas y diligencias a la cual no teníamos información. Sí, de hecho, era un poco la pregunta que le quería hacer, porque en la sesión, perdón, porque al tiro te doy la palabra, en la sesión anterior, donde estuvo don Ítalo Retamal, doña Paola Dragnich, de hecho nos hicieron llegar con posterioridad una suerte de croquis que ellos manufacturaron, porque no existía, hasta donde se entendía, yo lo había leído también en prensa, no existía, desconozco el nombre técnico, ¿no?, que tiene que ver con el plano donde se posicionan víctimas en el caso de una situación como esta. Ellos nos exhibieron un poco como un dibujo hecho por don Ítalo, nos lo hizo llegar incluso con imágenes satelitales y cosas. Y yo había leído efectivamente que este plano no existía. Sin embargo, uno no puede conversar ni revelar mucho respecto a las sesiones secretas que tuvimos, pero dentro de las cosas que se nos expuso por el Ministerio Público fue efectivamente este plano detallado con la posición de las víctimas y todo. Entonces, nada, o sea, como que llama profundamente la atención. Yo quería preguntarle, ¿desde cuándo venían solicitándolo y cuándo finalmente se los exhiben, como un rango de fechas para entender un poco también quizás ese cronograma? Y después tiene la palabra el diputado Barrera. Bueno, nosotros habíamos pedido copia de la carpeta permanentemente y no existía, y yo asumí la causa hace más de 2 años y no existía este informe fotográfico y planimétrico del levantamiento de los cuerpos. Pero en esta última reunión que tuvimos en marzo de este año, se nos señaló que sí existía y que estaba en una carpeta aparte que al parecer no nos habían enviado con antelación, porque según el fiscal el informe había sido elaborado en enero del año 2020. Muchas gracias. Diputado Barrera. Gracias, presidente. Le tengo una pregunta a la señora abogada Alejandra, pero antes también quería proponerle que pudiera hablar en algún momento la señora psicóloga que acompaña a las familias, porque detrás de todo esto, claro, hay un tema que es judicial, que es lo que ha tenido tantas deficiencias, pero detrás de todo esto hay un impacto, claro, familiar, que significa sobrellevar toda esta injusticia, aparte de la pérdida, y sería bueno también conocer la opinión de lo que nos pueda contar la señora psicóloga. La pregunta para la señora Alejandra es, ya se hizo la nueva autopsia, ¿esa ya terminó? ¿En qué proceso está eso? ¿Le queda todavía o falta algún informe? ¿En qué va esa la segunda o esta nueva autopsia que se realizó ahora hace poco? Se realizaron las autopsias a Yochoa y a Andrés Ponce. Está en el proceso de elaboración del informe por parte de los peritos
y luego viene un proceso donde van a disecar estos cuerpos con el objeto de poder hacer efectivamente un estudio y un análisis antropológico a los huesos de ellos para determinar otro tipo de intervención, de lesión. ¿Está pendiente todavía algo más? Sí, aún está pendiente. Sí. Muchas gracias. Tiene la palabra, diputado Undurraga. Aprovecho a saludarlo. Gracias, presidente. Primero saludar por su intermedio a las familiares y familiares de las víctimas. Yo quisiera hacer una pregunta a la abogada, que es la siguiente. El Ministerio Público tiene la obligación de hacer las distintas pesquisas y las distintas investigaciones para lograr establecer cuál es la verdad jurídica, ¿no? Sin embargo, no le hace bien a cualquier técnica de investigación que uno tenga una hipótesis descartando las otras. La pregunta que yo quisiera hacerle por el comentario que usted hizo recién, ¿no? Que le habían dado certeza de que era de una forma la muerte de las personas. ¿Usted tiene la impresión de que el Ministerio Público, por lo menos en las reuniones que ha tenido con usted, tiene una tesis definida y punto, o está abierto a buscar y hacer las investigaciones correspondientes para abrirse a otras posibilidades? Se lo pregunto porque el fiscal en su momento, cuando estuvo con nosotros, nos habló, ¿se acuerda, presidente, de la, ¿cómo le llaman?, el sesgo de confirmación, que es un sesgo que uno sigue una tesis y empieza a descartar el resto en vez de mirar las distintas alternativas, que a mi juicio es lo que tiene que hacer el Ministerio Público. Entonces, quisiera preguntarle cómo lo ve usted, si cree que están abiertos a las distintas alternativas o tienen una tesis, por la razón que sea, pero si tienen una tesis y solo están tratando de probar dicha tesis. Esa es mi pregunta a la abogada, presidente. Gracias, diputado Undurraga. La pregunta finalmente es, ¿quién tiene el sesgo de confirmación? Señorita Arriaza. Gracias, Tienes la palabra. Yo creo que el Ministerio Público en este caso ha carecido precisamente del principio de objetividad que tiene el Ministerio Público, debería tener, ¿no? De investigar todas las aristas y no casarse con una teoría del caso, no tener una visión de túnel, sino que por el contrario, poder mirar desde afuera y dar lugar a todas las diligencias para esclarecer los distintos puntos de vista, y una vez que ya tiene una línea investigativa con fundamento, aplicar un criterio objetivo de investigación, tanto lo que favorece como desfavorece a las partes, ¿no? Yo creo que desde un inicio ellos han tenido una teoría bastante sesgada y hoy día todas las diligencias pretenden confirmar que efectivamente los familiares de mis representados llegaron al lugar a saquear y que prácticamente se quedaron ahí y se murieron en este incendio, pero no ha esclarecido ni quiénes entraron al lugar, ni quién inició el incendio, ni cómo llegaron los familiares de mis representados a ese lugar. Por lo tanto, creemos que ha carecido precisamente de la imparcialidad necesaria en esta investigación. Muchas gracias. ¿Hay alguna otra palabra? Yo le quisiera entonces, en virtud de lo que solicitaba el diputado Herrera, dar la palabra a la señora Fresia Vargas, pero sí, solo quisiera consultar, en realidad también un poco, si esto no genera algún grado de incomodidad en realidad a las familias, como hablar del impacto psicológico, porque no quisiera ponerlos en una posición incómoda al atender esta situación públicamente, y es una precaución que tomo, pero si no hay problema para la familia. Perfecto. Entonces, señora Vargas tiene la palabra. Hola, buenas tardes. Primero agradecer la posibilidad a todos nosotros los que estamos acá. Nosotros somos en este momento la cara visible, pero hay mucha gente detrás de todos nosotros, especialmente de la familia. Bueno, nosotros empezamos a trabajar junto con Alejandra desde Cintra. Cintra es un centro de atención a víctimas de personas que fueron torturadas, desaparecidas en la dictadura, y más o menos Cintra se empieza a funcionar del año 83-84, trabajando con las primeras víctimas de la dictadura, y hoy estamos afortunadamente todavía trabajando con la segunda y tercera generación.
para nosotros ha sido tremendamente impactante trabajar con la familia y en lo personal. También cómo ellas se han fortalecido a través de todo el llanto, de la pérdida, del dolor, porque si bien es cierto, ellas eran conocidas, son familias de esfuerzo, son familias donde muchas de ellas trabajan en las ferias, pero no son familias políticas. Ellos nunca trabajaron ni participaron de nada político. Son familias exclusivamente de trabajo y de esfuerzo. Y hoy en día, yo como psicóloga de la familia, sobre todo acá de la señora Alejandra, de la pérdida de Andrés, siento que ellas han trabajado y han luchado por la verdad. Ellos no buscan ningún otro interés. Lo que necesitan ellos es saber qué pasó con sus familiares, con sus seres queridos, para que puedan tener la tranquilidad y seguir en esta vida. Pero si tenemos dudas, como hoy en día tienen tantas carencias de saber la verdad, ellas no van a descansar hasta que ellas tengan la verdad. ¿Qué fue lo que pasó con todos sus familiares? La fortaleza que hoy en día ellos tienen, de verdad que a nosotros nos asombran. Nosotros participamos en marzo de un congreso en Argentina, haciendo rifas, haciendo actividades, y todas ellas fueron con el único interés de visibilizar qué pasó ese día en Chile. Tuvimos reuniones con las abuelas de Mayo, con el señor Garzón también, y fueron muy bien escuchadas, cosa que en Chile no hubo en un principio. Entonces, bueno, la contención sigue, continúa en la medida que podemos y que yo pueda también estar con ellas, pero tenemos que continuar para que se sepa la verdad, para que ellos puedan tener reparación emocional. Por lo tanto, vamos a seguir y continuar con ellas en la medida que ellas también lo permitan, y que es sumamente necesario estar siempre con ellas. Muchas gracias, señora Vargas. No sé si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario adicional, algo que se les haya quedado. Diputado Barrera. Yo no sé si hay forma, si tenemos alguna forma nosotros, tal vez de algún diputado salga alguna idea para preguntar. No sé si podremos oficiar por el tema del rechazo del presupuesto que había para realizar esa autopsia con observadores independientes y no dependientes del Estado, principalmente porque todo lo anterior a eso ha tenido tantos errores, pongámoslo así, errores o cosas mal hechas, que claro, o sea, uno nunca va a confiar de alguien que ha cometido tantos errores. Entonces está la alternativa de un observador independiente y ese presupuesto se rechazó. Entonces me gustaría saber si podemos oficiar a alguien para saber por qué se rechazó, y también ver la posibilidad de si podemos hacer algo para eso, no sé, conversar con alguien, reunirnos con alguien, tal vez, presidente. Sí, perfecto. Bueno, secretario, después le voy a dar la palabra para que nos explique los alcances y limitaciones que tenemos, sin perjuicio de que estoy de acuerdo con que en términos generales oficiemos, a pesar de que puede que no nos respondan. Y le sumaría un antecedente, capaz que después el secretario me diga que no se puede nada, pero lo voy a sumar igual antes de darle la palabra, que es por qué no se había entregado el informe planimétrico oportunamente, y porque aparece recién en marzo, que nos respondan formalmente, porque no fue algo que se comentó en la comisión, sino que se dio cuenta como si todo hubiese sido también en regla. Entonces, sumaría ese antecedente, pero le doy la palabra al secretario para que nos comente las dificultades de aquello. Señora María Teresa Román, ¿cierto? Usted, la persona que nos dijo que no habían aceptado el presupuesto del nuevo peritaje. La persona, exactamente, ¿quién fue el que le dijo que no al presupuesto, a la autorización? El fiscal nacional, Ángel Valencia. Ángel Valencia. Ángel Valencia, le podemos igualmente oficiar, ¿sí?
Ahora, nosotros tenemos que tener igual certeza sobre lo que se está indicando, porque no puede decir, bueno, nosotros no dijimos eso y hasta ahí llegamos. Sí. Diputado Hirsch, ¿tiene la palabra? Gracias, presidente. Es que el tema está en cómo se le pregunta en el oficio, por lo que yo he visto en otros casos. Yo creo que es importante consultar si es que hubo una solicitud de otro perito, primera. Segunda pregunta, si esa fue rechazada o aceptada. ¿Por qué fue rechazada en caso de haber sido rechazada? Con lo cual nosotros simplemente estamos buscando indagar, no estamos aseverando nada. Y en cuarto lugar, yo agregaría, si es posible, presidente, si el monto involucrado era un monto diferente a lo habitual en este tipo de procedimientos. Lo digo tratando de adelantarme a respuestas porque hemos conocido muchas veces cómo son las respuestas en estos casos, que te dicen es que era muy caro. Bueno, pero nos gustaría saber entonces cuál es el costo normal aceptado para este tipo de diligencias. Gracias, presidente. Sí, me dice el secretario, a lo mejor, señora Arriaza, usted tiene más claridad si esto se solicitó formalmente, si existe alguna respuesta también formal de esa negativa, para efectos de precisamente preparar el contenido de este oficio lo más diligente posible. Bueno, la solicitud fue planteada en una audiencia autorizada por el segundo juzgado de garantía a petición del Ministerio Público, del fiscal José Morales. De hecho, se autorizó el trabajo, participaron en la exhumación de ambos y en la primera reunión de coordinación, y luego se dejó de convocarlos. Y ante nuestra consulta se nos dijo que era porque se había rechazado el presupuesto. Entonces, la familia y nosotros tuvimos una reunión con el fiscal nacional donde le pedimos reconsiderar esa situación, y el fiscal se tardó aproximadamente un mes en darnos la respuesta por escrito, en la cual la rechazaba. Sí, por supuesto. Sí. Porque lo podemos juntar al oficio. Sí. Podemos hacer llegar tanto la solicitud de reunión como la carta de respuesta. Correcto. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, si se acuerda del oficio, hay que acordar el oficio. ¿Y voy a decir algo antes de acordarlo? Sí, entonces acordamos el oficio, ¿sí? Se acuerda. Diputado Hirsch, ¿quería decir algo? No. ¿Diputado Barrera? ¿Tampoco? No. Ya. Perfecto. En el oficio... Entonces los antecedentes que usted nos envíe para nosotros despachar el oficio. En el oficio podemos sumar lo del informe planimétrico, que era lo que había mencionado yo, para efectos de tener claridad sobre las fechas de entrega y todo. Perfecto. Creo que no tenemos entonces más palabras pendientes. Yo quiero volver a agradecerle, doña Alejandra, doña Fresia, doña Alejandra, doña Solange, doña María, Natalia. Gracias por estar acá. Esta es una comisión que todavía tiene un trecho más por delante. De hecho, una de las audiencias que esperamos se lleva a cabo prontamente, una es con ECHAF, otra es también con el Ministerio Público de nuevo, precisamente para poder hacerle un montón de preguntas que han surgido con posterioridad a su visita. Así que, bueno, espero que puedan seguir ese proceso y como comisión les deseamos... ¿Alguien está pidiendo la palabra? ¿Diputado Andurraga? ¿O se le había quedado la mano? Está bien, está bien. Eso les deseamos todo el éxito, obviamente, en las diligencias que a ustedes les competen como querellantes y, bueno, a su abogada. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Gracias.